Curso de Modigliani y Miller para valoración de empresas. Antes de comenzar este tutorial, recomiendo ver mi video donde resumo los planteamientos de Modigliani y Miller y mi curso de valoración de flujos de caja perpetuos. Dejaré ambos enlaces en la descripción. Comencemos con lo fácil, con una empresa que no tiene deuda. Una empresa sin deuda cuenta con un retorno operacional de 5 millones a perpetuidad y el costo del capital es del 10%, además de que la tasa de impuesto corporativa es del 20%. Calcular el valor de la empresa con y sin deuda, valor del capital, costo del capital con deuda y WACC. ¡Ey! Demasiadas preguntas, cerebrito. Pero no te preocupes. Como esta empresa no tiene deuda, realizar todos estos cálculos será trivial. Me he tomado el tiempo de marcar en amarillo los valores monetarios y en celeste los costos de oportunidad. Para empezar, calcularemos el valor de la empresa sin deuda. La empresa solo vale por el retorno operacional, o ROP, de 5 millones que entregará. Debemos descontarle los impuestos del 20%, porque estos no llegan a manos de la empresa, sino a terceras entidades. Finalmente, como el retorno operacional es a perpetuidad o para siempre, debemos descontarlo como tal, o sea que lo dividimos en el costo de oportunidad, o sea el costo del capital sin deuda de un 10%. Representado por la letra griega Rho, RHO. Reemplazamos los valores en la fórmula para obtener el resultado. Esta empresa tiene un valor desapalancado o sin deuda de 40 millones. Ahora respondamos las preguntas que faltan. Calcular el valor de la empresa con deuda y su capital es sencillo, porque al no existir deuda, entonces se cumple lo siguiente. El valor apalancado es igual al valor del capital y también al valor desapalancado, valiendo los 40 millones. Lo mismo ocurre con los costos de oportunidad. Al no haber deuda, se cumple la siguiente regla. El WACC es igual al costo del capital con deuda y al costo del capital sin deuda o RHO. Por lo tanto, los tres valen el 10% del enunciado. Ahora analizaremos una empresa con deuda. Una empresa que tiene una deuda de 50 millones a un costo del 6%, cuenta con un retorno operacional de 10 millones a perpetuidad y el costo del capital sin deuda es del 10%, además de que la tasa de impuesto corporativa es del 20%. Calcularemos el valor de la empresa sin deuda y también con deuda. Fíjate en la pizarra de la izquierda. Ahí agregaré los resultados obtenidos porque servirán para obtener otros. Calculemos el valor de la empresa sin deuda. Esta empresa ha decidido endeudarse para aumentar su retorno operacional al invertir estos fondos en proyectos rentables. Hacemos lo mismo del ejercicio pasado, pero con un ROP de 10 millones en vez de 5, y agregamos este valor a nuestro cuadro. Ahora viene el valor con deuda, el cual es igual al valor sin deuda, más el valor actual del ahorro tributario, resultado de calcular la deuda por el impuesto corporativo. Reemplazamos los parámetros para obtener un valor apalancado de 90 millones, el cual también agregaremos a los resultados. Seguimos calculando el valor del capital. El capital o patrimonio es la porción de la empresa perteneciente a los dueños. En cambio, la deuda es el restante del valor total perteneciente a los bancos o bonistas. En términos sencillos, la empresa es como una vivienda hipotecada. Empecemos.
M&M dicen que el valor total de la empresa es la suma del capital con la deuda. La letra C que andamos buscando no está despejada, pero de esta fórmula tenemos la deuda y el valor de la empresa apalancada. Aquí es donde comenzamos a hacer los despejes matemáticos. La deuda que está sumando al capital pasa restando al valor con deuda, habiendo despejado así el capital que estamos buscando. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos como resultado un capital de 40 millones, el cual agregaremos a nuestra ayuda memoria. Ahora siguen los gastos financieros y estructura de financiamiento. Los gastos financieros son el flujo de caja que la empresa genera para los bancos. En términos laicos, son el interés de la deuda. La estructura de financiamiento es la razón que M&M utilizan para medir el nivel de apalancamiento de la empresa. Empecemos. Los gastos financieros se denominan de la siguiente manera: la deuda multiplicada por su costo de oportunidad. Este KD es el costo de la deuda, también llamado tasa de interés. Reemplazamos para averiguar que esta empresa paga intereses de 3 millones por periodo a perpetuidad. Agregamos este resultado a nuestros apuntes. Seguimos con la estructura de financiamiento, también conocida como razón deuda a capital. La fórmula dice lo siguiente: se debe dividir la deuda en el capital. Al dividir los 50 en 40, descubrimos un apalancamiento de 1,25 veces. He marcado esta nomenclatura en otro color, porque no es un costo de oportunidad, ni tampoco un valor monetario, sino un ratio o razón, el cual también agregaremos a nuestros apuntes. Seguimos con el costo del capital con deuda. Un problema común al estudiar M&M es la existencia de más de un camino para llegar a un mismo resultado. Siempre debes saber todos los caminos posibles, porque los profesores somos hábiles para obligarte a usar uno de ellos en particular. Calcularemos el costo del capital con deuda de una forma en particular, recordando siempre que este costo representa la exigencia de los accionistas, considerando la deuda que la empresa ha contraído. Empecemos. M&M postulan que el costo del capital aumenta a medida que la empresa se va endeudando, porque esto aumenta el riesgo para el accionista o dueño del capital. Por lo tanto, este costo empezará a partir del costo del capital sin deuda, al cual le agregaremos la razón deuda a capital, de la diferencia entre la exigencia del banco y los dueños de la empresa, después de impuesto por el ahorro tributario de la deuda. Reemplazamos con los valores que ya tenemos, descubriendo que los accionistas deben exigir a esta empresa un 14% de rentabilidad de acuerdo a la deuda existente. Anotamos este valor en nuestros apuntes. Volveremos a calcular el costo del capital con deuda, pero de una segunda forma. M&M proponen una manera de valorizar el capital de la empresa, o sea, el valor que éste tiene para los accionistas o dueños, cuya analogía sería calcular el valor de una vivienda sin su hipoteca. El capital es igual al retorno operacional, pero sin los intereses, porque estos llegan a los bancos, y también después de impuestos, porque estos llegan al gobierno. Al accionista solo le llega el sobrante de estos dos pagos. Finalmente, descontamos este flujo perpetuo al costo de oportunidad de los accionistas, representado por el costo del capital con deuda o KE. Nuevamente, la variable KE buscada no está despejada, pero hacemos el juego matemático.
El CAE que divide pasa multiplicando al capital, y el capital que multiplicará al CAE pasa dividiendo todo lo demás. Reemplazamos los valores y descubrimos que el costo del capital con deuda es y debe ser del 14%, el mismo valor obtenido en la fórmula anterior. Finalmente toca calcular el WACC. Para entender este concepto, puedes ver mi video de WACC, donde doy una explicación larga y detallada. Ahora lo resumiré diciendo que es el costo de oportunidad de todos los que tienen dinero invertido en la empresa, accionistas y bonistas juntos. Según M&M, existen 3 maneras de obtenerlo. Ahora veremos una de ellas. Esta es la forma que recomiendo utilizar, porque es la más sencilla, siempre que los números lo permitan. M&M dice que el valor de la empresa con deuda, o sea, el valor para todos los que tienen dinero invertido en ella, proviene del resultado operacional, después de impuestos, descontando esta perpetuidad al costo de oportunidad de todos los inversionistas juntos, es decir, el WACC. Jugamos con la matemática nuevamente. El WACC que está dividiendo pasa multiplicando al valor con deuda, y el valor con deuda que multiplicará al WACC pasa dividiendo al resto. Reemplazamos los valores en la fórmula para averiguar que el WACC es de 8,9%, el cual agregamos a nuestros apuntes. Calcularemos el WACC de otra manera. El WACC es un promedio ponderado de la exigencia de los accionistas con la de los bancos. La empresa favorecerá el interés del grupo que tenga más dinero invertido. Siguiendo esta lógica, multiplicamos el costo del capital con deuda por el porcentaje del capital de la empresa, ponderando esto con el costo de la deuda multiplicada por el porcentaje de deuda que la empresa tiene, y esta después de impuestos por su ahorro tributario. Para que esta fórmula funcione, debemos tener los valores monetarios tanto del capital como de la deuda. Solo queda reemplazar los valores en la fórmula para descubrir que por este método el WACC es y debe ser de 8,9%, tal como lo calculamos en el video anterior. Llegamos al final de la primera parte. Solo falta conocer una forma diferente de calcular el WACC, porque es común encontrar ejercicios donde se desconoce el valor monetario de la deuda y del capital. Pero sin embargo, se tiene la razón entre ambos, o sea la estructura de financiamiento, que en este caso es de 1,25 veces. En vez de utilizar métodos raros para obtener el capital y la deuda, calcularemos el WACC directamente con la siguiente fórmula modificada. Primero nos basamos sobre la fórmula anterior. El problema está en saber las proporciones de deuda y capital, lo cual se soluciona de manera sencilla. El porcentaje de capital se calcula de la siguiente manera, mientras que el porcentaje de deuda se calcula de esta otra forma. Una vez hecho esto, nuevamente reemplazamos los valores en la fórmula, obteniendo el mismo WACC de siempre, de 8,9%. Si te fijas, para hacer este cálculo, nunca utilizamos el valor ni del capital ni de la deuda. Esto demuestra que en los postulados de M&M lo que realmente importa es la proporción entre ambos. Hemos terminado la primera parte de este curso. Te recomiendo la estudies para que podamos hacer la otra de manera más fluida. Nos vemos en una nueva entrega.